Carolina. Gracias por invitarme a ser partner de la obesidad con ustedes, porque creo que es el camino que más cierto y más claro en relación a tratar este tipo de patologías. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. Este espacio está denominado como el manejo de la obesidad grado 1 médico, quirúrgico, y bueno, quiero plantearles un par de circunstancias muy interesantes relacionadas con lo que implica esta entidad. Bien, la primera o la ruta o los siguientes minutos van encaminados a dos diapositivas, a hacer un poquito la reflexión de la obesidad en dos cosas muy claras, y va a estar sobre todo el grueso del mensaje que quiero transmitir relacionado con qué dice la evidencia y qué dicen algunas guías relacionados específicamente con la obesidad grado 1. Y una primera reflexión, pero que aplica en general para todas las obesidades, no solamente grado 1, que es el mensaje que quiero dejar, es que en general no podría decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? En muchas circunstancias, esto es una frase popular que estamos escuchando en muchos contextos y en diferentes situaciones. Y efectivamente, en muchas circunstancias, todo tiempo pasado fue mejor. Y sí fue todo tiempo pasado fue mejor en obesidad, porque la prevalencia, la incidencia y las comorbilidades que nos trae esta enfermedad definitivamente son un reto muy complejo, y todo tiempo pasado fue mejor antes, o valga la redundancia, en relación con lo que está ocurriendo actualmente con esta pandemia. Y me gusta mucho poner de reflexión esta diapositiva, una publicación de Nature, que toma como todo se descontroló desde 1960 a 1970, o sea, seguramente hay muchas cosas que están pasando, pero fíjense ustedes aquí sobre la horizontal, que en 1960 a 1970 se aumentó de una forma dramática el consumo de calorías, y la línea azul representa lo que gastamos de energía. Y esta es una de las principales razones por las cuales esta pandemia viene empeorando y llevándonos cada vez pacientes más complejos relacionados con su prevalencia, su frecuencia y las enfermedades que esta implica. Entonces, estas son las reflexiones que quería dejar, y esta es la otra segunda reflexión antes de abordar el tema específico de obesidad grado 1. Esta es una gráfica donde están los países OCDE. Estamos ahí metidos más o menos en la mitad. La obesidad representa más o menos el 20% de nuestros pacientes, y con datos específicamente medidos nuestros, estamos hablando que representa más o menos el 60% de la actualidad sobrepeso obesidad, y obesidad grado 1 medidos el 18-19%, pero es alrededor del 20%. Entonces, estas dos reflexiones, todo se descontroló desde 1960 a 1970, vamos en aumento, y nosotros estamos ahí en la mitad. No estamos tan mal como Estados Unidos o México, pero tampoco estamos como tan bien como Japón, Corea u otros países en este contexto. Bien, específicamente de la obesidad grado 1, quiero dejar tres mensajes en estos 12 minutos que me quedan. Uno es que definitivamente es la más prevalente. Esta es una cohorte retrospectiva europea. Ellos tienen menos prevalencia que nosotros, pero podría ser algo representativo de lo que ocurre en todas las latitudes. Estas líneas representan obesidad grado 2 y grado 3, y miren cuando comparamos la prevalencia con obesidad grado 1. Esto es una cohorte más o menos de 70.000 pacientes a seguimiento del 2013 al 2016, y es por mucho 3-4 veces más la obesidad grado 1 que la obesidad grado 2 o la obesidad grado 3. Entonces, primer mensaje en obesidad grado 1, es la más prevalente. Segundo mensaje en obesidad grado 1, es la que más aumenta. Seguramente todos tanto obesidad grado 2 como grado 3 y obesidad grado 1 va aumentando. Y vean ustedes, pues en esta misma cohorte como que estable, y la mayoría de estos pacientes son franceses, pero miren ustedes claramente como la obesidad grado 1 nuevamente es la que más aumenta. Y ya sabemos que cuadruplica o quintuplica la prevalencia de lo que implica la obesidad grado 2 y 3. Y todos son muchísimos, pero nuevamente 1 es la más prevalente, 2 es la que más aumenta. Y número 3 en reflexiones con el tema de la obesidad grado 1 es que afecta principalmente la población joven. En esta misma estudio descriptivo toman por grupos etarios quién es el que más está creciendo en este tema de obesidad grado 1. Vean ustedes que en peso normal, pues como que todos son muy simétricos, en cada vez hay menos personas con peso normal, esto pues es claro. Pero en sobrepeso y en obesidad, la linecita o la barra azul como clarita, que son los pacientes de entre 18 a 29 años, son los que más están creciendo específicamente en este subgrupo de obesidad grado 1.
Y de hecho, de sobrepeso, en este seguimiento publicado el año pasado, mostraba cómo este grupo etario de 18 a 29 años pasar de sobrepeso 24 a 28, pero fíjense que franca obesidad con índice de masa corporal más de 30 pasaron del 5 al 10%, y esto puede ser un mensaje representativo, o esta publicación puede mostrarnos que la prevalencia de la obesidad grado 1 nuevamente es alta, es la que más aumenta y probablemente esté afectando más a la población joven. Bien, el abordaje de la obesidad grado 1 no es nada diferente al inicio del abordaje independiente del grado que sea, en hacer una historia clínica adecuada y empezar a hacer algunas técnicas de empatía con los pacientes para lograr acabar con un pocotón de barreras complejas que implican esta patología crónica. Pero el mensaje que quiero dejar, como que me gustaría resaltar un poco, es el tema de la relevancia que tiene la estadificación, porque un obeso grado 1 perfectamente no puede ser igual a otro, o en este curioso meme en el antes después puede haber unas diferencias que son, como diría uno, clínicamente no significativas. Y un paciente con obesidad grado 1 no puede parecerse mucho a otro paciente con obesidad grado 1. Y aquí vale la pena entonces resaltar dos cositas relacionadas con la estadificación. Digamos que esta paciente puede ser grado 1, pero puede tener un estadio 0 o un estadio 3. Y esto podría tener implicación relevante a la hora de definir, oiga, ¿se beneficiará más de manejo médico? ¿Será candidata para manejo quirúrgico? Y la estadificación es algo que usamos con frecuencia, pues seguramente hay que difundirlo un poco más, pero el ejemplo muy cortico y muy sencillo sería que un paciente con obesidad grado 1, que esté en estadio 0, es que no tiene ni síntomas, ni signos, ni ninguna enfermedad secundaria a esta patología crónica. Sería el mal llamado obeso metabólicamente sano, ¿de acuerdo? Pero en principio no tiene sintomatología. Sería diferente un paciente con obesidad grado 1 que tenga hallazgos subclínicos, que se queje de lumbalgia pero no tiene una discopatía, que tiene esas transaminasas un poquito elevadas pero no tiene hepatitis, que tiene la glucosa un poquito alta pero no tiene diabetes. Este sería un paciente obesidad grado 1 en estadio 1 y aplica obviamente para obesidad grado 2 y 3, pero cobra relevancia en los pacientes con obesidad grado 1 para tratar de diferenciarlos un poco más el uno del otro. En estadio 2 ya estarían plenamente identificados como una enfermedad asociada, entonces ya no tiene disglicemia sino tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene apnea del sueño, y esto sería como un estadio 2. El estadio 3 es cuando ya tiene una complicación secundaria a la enfermedad, entonces el otro era sano, disglicemia, diabetes, este ya tiene nefropatía por diabetes o tiene enfermedad cardiovascular por diabetes, es decir, ya tiene una complicación de una enfermedad crónica, y seguramente estos pacientes los vemos con otros ojos cuando estamos pensando en la posibilidad de manejo médico y, ¿por qué no, quirúrgico? Y estadio 4 ya es cuando la enfermedad está tan avanzada que si pasó de enfermedad renal, está en terapia de requerimiento de reemplazo renal, o tienen una cardiopatía o una enfermedad cardiopulmonar en estadios finales que requiera oxígeno, por ejemplo. Y esto puede ser importante para hacer una pequeña diferenciación relacionada con el grado 1 de obesidad. El abordaje y el manejo de la obesidad siempre será integral, y me gusta como me adoptaron hoy. El doctor Ospina me dice, vamos a hacer partners ahora en el manejo de la obesidad. Y el primer mensaje más relevante es que antes de todo definir un manejo médico, manejo quirúrgico, creo que todos sabemos que el teamwork, no solamente de varios clínicos que nos incluya en el manejo de este abordaje multidisciplinario, pues tiene que estar la base. Y la base para lograr el objetivo siempre será cambios en el estilo de vida. Y de hecho, me dedico solo 2 o 3 diapositivas al respecto porque eso es muy claro. Pero sin esto no hay nada, ni manejo quirúrgico ni manejo médico. Y las guías y la evidencia apoya efectivamente que una intervención nutricional puede tener más o menos una disminución de un 3 a un 8% en relación con el peso corporal de los pacientes, que la actividad física complicada para la adherencia, de hecho más o menos en pacientes posbariátricos ese típico de 150 minutos a la semana solamente lo toman juiciosamente entre el 15 y 20% de los pacientes, pero eso está escrito y hay que insistir sobre eso, puede tener un impacto más o menos del 3%, y la terapia conductual, cada vez más tenemos que estar metidos en este tema para hacer abordaje, porque esto puede ser algo muy relevante en todo contexto pre y post quirúrgico, y puede tener un impacto más o menos del 3%. De hecho, voy a hacer un paréntesis de la relevancia de el entendimiento de los problemas o el abordaje psicosocial, porque uno se asusta mucho cuando entiende que
la ansiedad, los trastornos por atracones o los desórdenes alimenticios pueden tener una prevalencia tan alta. De hecho, la prevalencia de solamente trastornos por atracones puede llegar a ser tan alta como alrededor del 20%. Y cualquiera de las anteriores es un predictor de no éxito para cualquiera de las dos, para manejo médico o para manejo quirúrgico, y creo que tenemos que ser muy acuciosos con este tema. De hecho, cada vez se está abordando más el tema de la obesidad hedónica como un problema. La obesidad hedónica, el food addiction que llaman, o no identificar el paciente que tiene problemas de desorden alimenticio es muy relevante. Y efectivamente hay muchas escalas en las que no me voy a detener y de hecho en un programa que estoy trabajando estamos empezando a utilizar como para priorizar qué paciente tiene este problema de desorden de alimentación, que es un predictor de no éxito a cirugía bariátrica o a manejo medicamentoso. Simplemente unas escalas en las que nadie se las sabe de memoria, pero el paciente hace su checklist, pueden tener una especificidad y una sensibilidad de alrededor del 80% para identificar esto tan prevalente como el 20%, es un predictor de mal control posoperatorio e inclusive de manejo médico. El manejo farmacológico, pues tenemos varias posibilidades de intervención medicamentosa. De hecho, los que tenemos disponibles acá solamente está liraglutide y Orlistat. Orlistat en los metaanálisis no sale muy bien librado, la disminución de peso está alrededor de 3% y sabemos que clínicamente es significativo, es del 5% en adelante, no aplica mucho, fentermina topiramato no la tenemos acá, y liraglutide en sus diferentes estudios, Scale ha mostrado que con creces sí supera este 5% como objetivo mínimo, que baja los desenlaces, los subrogados de enfermedad cardiovascular y que está demostrado que tiene unos beneficios muy claros. Y el estudio probablemente más representativo de lo que implica este manejo médico es el Scale Obesidad y Prediabetes, que aleatorizó un grupo de pacientes, de miles de pacientes, a placebo o a intervención farmacológica con liraglutide. Este es uno, seguramente muy representativo de varios Scale que implican qué pasa con la pérdida de peso en este contexto. Aleatorizó entonces a 56 semanas pacientes para ver qué pasaba y le hizo un seguimiento más largo a los pacientes que tenían prediabetes. A mí me gusta prediabetes para los pacientes porque se siente como prediabetes. Para nosotros está sonando sofisticado decir disglucemia. Y el seguimiento de estos pacientes a las 56 semanas demostró que la media de pérdida de peso era el 8%. Eran pacientes más o menos de 100 kilos, un poco más de 8 kilos, 8.4 kilos. Relevante, importante, la mayoría fueron respondedores, el 63%, y el grupo de los que tenía disglucemia para nosotros, pero para los pacientes prediabetes, el 66% se bajó en la glucemia, cosa que francamente muy interesante. Pero como estoy hablando de obesidad grado 1, específicamente el subanálisis de los pacientes de obesidad grado 1 demostró básicamente lo mismo, una pérdida de más o menos el 8.3% de inicio a final, nada diferente a lo que ocurrió con el resto de los pacientes. Es decir, les va bien a los pacientes con obesidad grado 1 en manejo farmacológico. Basado en estas cosas, entonces, y como el tiempo es corto, ¿qué dicen las guías? Diría, oiga, definitivamente hay una indicación clara del manejo farmacológico con la base de la diapositiva que ponía yo de Teamwork, y es paciente con índice de masa corporal más de 27 con comorbilidades, obesidad grado 1, se beneficiaría de manejo farmacológico. Sí, de acuerdo, para pérdida de peso y para paciente con diabetes sí que sí. O sea que en resumen, podríamos decir que para perder peso está bien indicado, para mantener peso está bien indicado y en pacientes con diabetes, basado en lo que representa este medicamento en previos estudios y ensayos clínicos en diabetes, pues es una superindicación en este contexto. Siempre partiendo de la base de lo que implica este teamwork y en esto que somos partners ahora y en esto que obviamente implica un manejo multidisciplinario más allá de nosotros, nutrición, manejo de los aspectos psicosociales. Y en obesidad, en el manejo quirúrgico, hay muchas cosas. Hay más o menos, esto es 30.000 publicaciones relacionadas con lo que está ocurriendo actualmente en cirugía bariátrica o en posibilidades de manejo quirúrgico. Pero cuando vamos a ver específicamente obesidad grado 1, hay pocos ensayos. No son tan a largo plazo. La mayoría son estudios descriptivos y la grandísima mayoría están enfocados a remisión de diabetes. Probablemente uno de los más grandes es el Stampede a 5 años, que tomó pacientes con obesidad y diabetes y quería evaluar qué tanto había remisión de esta patología, y a 5 años en la obesidad grado 1, una remisión del 30%, y al principio suele ser mucho más y luego va disminuyendo. Y esto puede ser una representativa de lo que implica este manejo quirúrgico en pacientes con obesidad grado 1, de los estudios descriptivos
Esta es una cohorte retrospectiva que tomó algunos pacientes, todos con obesidad grado 1, con diabetes, aleatorizados a este tipo de intervenciones bariátricas y querían evaluar qué pasaba a 2 años. La mitad tenían diabetes y la otra mitad no tenían nada, serían por ahí un estadio 0 o 1, de acuerdo a lo que vimos de la estadificación de Edmonton. Y lo típico que se muestra es en esto, le fue mejor a los pacientes con bypass que con manga, la remisión de diabetes fue un 45% a 2 años y de otras comorbilidades alrededor de un 50% cuando estamos hablando de hipertensión o dislipidemia. De manera tal que las recomendaciones en las guías, más o menos sería esto ya para ir terminando relacionado con el manejo de la patología obesidad grado 1 quirúrgico. Efectivamente, para perder peso está como se podría, no es una evidencia muy fuerte, seguramente quisiéramos tener más evidencia, pero la guía lo califica como un nivel de evidencia grado 2, grado A, grado 2A, pero sí es muy claro y como todos los ensayos clínicos están enfocados casi siempre a diabetes, en diabetes el grado de recomendación es más alto y más interesante. En el paciente diabético con obesidad grado 1, pobre control y adecuado manejo lo pone como una indicación 1A el manejo quirúrgico. Y para terminar entonces y dejar estos mensajes tal vez resumidos en una sola diapositiva, me podría terminar esta intervención diciéndoles, apreciados partners, que la obesidad es dura de bajar, solo con cambios de estilo de vida. El componente psicológico es muy relevante, seamos cada vez más activos a buscar esos predictores de no respuesta, tanto para manejo médico como manejo quirúrgico. Definitivamente no podemos seguir haciendo lo mismo. Y ustedes saben mucho de obesidad y nosotros también nos toca estudiar mucho esta patología, pero lo que vemos en cuidado primario es esto: haga dieta y váyase. Y este definitivamente es algo que no podemos tolerar seguir haciendo, como decía Albert Einstein, no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Afortunadamente llegamos a discutir cosas interesantes que antes no teníamos, como es la intervención quirúrgica del manejo médico, en el cual, y en gran resumen, podría decirles siempre que lo más claro de todo es el manejo integral como base y el manejo farmacológico y el manejo quirúrgico muy enfocado a diabetes y cada vez creciendo con más evidencia el paciente en obesidad grado 1 sano, es una intervención que debemos cada vez aprender más y hacerlo de una forma adecuada en los pacientes con esta patología crónica. Muchísimas gracias.